Desde el punto de vista de nosotros, la tarde alegre fiscal del merengue, siempre he dicho que a veces se habla de lo que está pasando en el merengue últimamente, los últimos años, pero a veces, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué papel jugaron en su momento muchos músicos versus lo que está pasando hoy? ¿A qué me refiero? Muchas personas que en el ayer, donde había el apoyo, hoy en día veo que no emplean su experiencia con lo que está pasando hoy en día. Ya la música no es como antes, se promociona de diferentes maneras, y ahí quiero entrar con el maestro Elías Santana. Maestro, ¿cómo está? Está muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. ¿Qué tiempo usted tiene en la música? ¿Tocando? Sí. Wow, yo empecé a los 12 años y acabo de cumplir 70. Calcula. Usted tiene 70 años, maestro. Lo cumplí ahora el 15 de abril, hace la semana pasada, 70. Usted va... Parece que son 70,000. Podemos decir que, wow, usted tiene 60 años en la música. Empecé a los 12. A los 12 empecé yo a tocar. Si tiene 70, le vamos a restar 12, son 58. Son buenos. Faltarían 2 para los 60. Sí. Sí. ¿Cómo era la música y la vida en los tiempos que usted a los 12 años se desenvolvía? ¿Cuál era, quién estaba pegado, ya sea, entiendo, el bolero, los tríos, la música tropical? ¿Qué era la música que se movía en ese tiempo? Bueno, en mi pueblo, mi mamá era cantante de velación. ¿Su pueblo es? Vallaguana. En Vallaguana. Había muchas velaciones en el pueblo, un pueblo que es de tradición religiosa. Tenemos el Cristo de los Milagros allí. Y como siempre ha sido religiosa, pues se cantaba mucho a los santos. Mamá era una cantante de santos. Y luego empezó a tocarse el merengue con guitarra. Bueno, yo tocaba con un saxofonista hermano mío que tocaba saxofón. Íbamos a Sabana Grande de Boyá, sí, a tocar con un grupo que era guitarra, trompeta. No se tocaba con la guira, era con maraca, bueno, ese merengue. Okay. Y no se tocaba con bajo, el bajo, sino con marimba. Y tuve esa experiencia cuando empecé ahí. Okay. Los grupos que había musicales que en ese momento que se oían mucho era Johnny Ventura, Félix de Rosario, Rafael Solano. Sí, Rafael Solano. Bueno, ahí tocaba mi profesor, tocaba con Solano, que se llamaba Dante Ortiz. Dante Ortiz, sí. Sí, y Joséito Mateo se supone que también... Joséito Mateo, sí, estaba en esos grupos, pero no estaban popular como para uno verlo, sino uno lo escuchaba. Lo que escuchaba en el momento. Exacto, pero que, por ejemplo, en el caso de Solano, Solano nunca fue a mi pueblo a tocar, pero Johnny Ventura sí. Wilfrido Vargas nunca fue a mi pueblo a tocar. Pero iban grupitos pequeños. Sí, hubo grupitos pequeños que había, por ejemplo, en los pueblos. Sí, en los pueblos pequeños. Los grupos de la zona, sí, del área. Sí, exactamente. Pero grupos grandes, allá fue Johnny Ventura. Entonces tú conociste a la mamá de Bonnie Cepeda, sí, Anán Cepeda. Bueno, ella cantaba. Decir que la conocía estaría como, pero sí ya dentro de lo que es la historia de la música en nuestro país, que fue la primera cantante o mujer que estuvo en una orquesta contratada por Johnny Ventura, esa historia sí la conocí. Pues ella iba a cantar a mi pueblo también con un combo que se llamaba Combo Sensación, sí, que era un combo del profesor mío de trompeta, Dante Ortiz. Ella cantaba, iba allá a cantar a Vallaguana con ese combo Sensación. Esto es Animando y Ofertando, fiscal de merengue. Estoy conversando con el maestro Elías Santana, el ciclón del Caribe. Entonces transcurre el tiempo. Ajá, transcurre el tiempo. De ahí hubo un momento que ya yo iba a cumplir 13 años, 14 años. Me fui a la ciudad. A la capital. Empezaron ahí no fue tan bueno esa llegada a la ciudad porque... ¿De qué año estamos hablando exactamente? ¿65, 64? Sí, como 64 por ahí. Sí, 64. El caso es que llego a la ciudad y empiezo a dormir en un camión en la parada de Vallaguana por unos días largos. Porque yo no tenía a nadie en la ciudad que yo supiera. Sí, no tenía contacto y era común. Me arriesgué a irme. Se jugó la faja. Sí, pero da la casualidad que ahí me encontró en esa parada. Dijeron a un tío mío, mira, ahí está durmiendo un muchacho que es de Vallaguana y es apellido Leguizamón, porque mi otro apellido es Leguizamón. Leguizamón. Pues ese tío mío, conjuntamente con un primo hermano, me hicieron irme para Los Minas, para la casa de ellos, porque dijeron que yo no podía estar viviendo ahí. Ahí me fui para Los Minas, allí conocí un trombonista
Y ya yo tocaba un poquito la trompeta, me sabía los merengues. Ya dominaba los primeros Los merengues pasos. tradicionales del país. Y esa persona me llevó a un grupo donde Herminia, el cabaret El de famoso Herminia, cabaret del Minia. que ahí tocaba un grupo que se llamaba Kiko Guanabacoa. Y con él empecé a tocar ahí. Allí duré como un año. Eso era 73 y pico. Ya en los El años año. 70 ya. Sí. Sí, en los 70, sí. 70 y pico. Ahí, entonces, me conoció Andy Mesa, mira, para irme con la gran orquesta de Bonnie De Bonnie Cepeda. Bonnie Cepeda acababa de salir, creo que era de Wilfrido. Ya ahí empecé a tocar, a grabar con ellos. Grabé 2 LP con Bonnie Cepeda y la gran orquesta. Hay muchas historias que pasaron en ese tiempo. Claro, que ahí voy, esas historias que pasan, entonces grabó con Bonnie Cepeda, está viendo también con Bonnie Cepeda su etapa con los Hijos del Rey, Ajá. tuvo esa etapa con los Hijos del Rey, un gran músico, y de hecho cuando hablan de los 35 años, 40, Bonnie Cepeda se supone, digo, desde el punto de vista nuestro, yo creo que debe celebrar desde el primer momento que comenzó a incursionar en la música, no exactamente como solista. Ajá. Es por eso un punto que yo le respeto, que yo no estoy de acuerdo. Él debe celebrar los 50 y tantos años que tiene en la música. Sí, porque él y yo somos casi a la misma edad. Claro. Sí, bueno, yo creo que Según datos, él nació en el 55. yo también. Pues son la misma edad. Usted, Fernandito Villalona, Toño Rosario y Bonnie Cepeda tienen la misma edad. Sí. No, Toño es un poquito más viejo. ¿Cómo? Sí, Toño es un poquito más viejo. Pues yo te lo digo, pues yo trabajé con él. ¿Cómo? Sí, Toño es un poquito más viejo. Pues yo te lo digo, pues yo trabajé con él 10 No, años. claro. Y yo le llenaba los papeles. Ahora, no estoy bien seguro cuánto es la edad, pero él no es de la misma edad, él es más viejo que yo. Son contemporáneos. Contemporáneo. Sí, me llevará 2 o 3 años, no sé, no importa, total. Ok, ¿qué pasó en el transcurso de los 73, 74 hasta llegar al Mi conjunto primer Quisqueya? viaje a Nueva York, con la gran orquesta, fuimos a Nueva York a tocar. Me acuerdo que cuando Ahí fui- estaba el Zafiro ya. Sí, el Zafiro, pero da la casualidad que en ese momento que fuimos a Nueva York con la gran orquesta, acompañamos también a un cantante que era de Wilfrido Vargas, que Vicente Pacheco. Vicente Pacheco. Montamos varios temas para tocarlo en el Happy Hill Casino. Ok. Sí, y nosotros teníamos pegado un tema que era El Ventú. El Ventú era un tema de la gran orquesta que estaba pegado y viajamos allá a Nueva York. Ok. Pero cuando vinimos para atrás, para Santo Domingo, hubo un inconveniente con Bonnie, unas situaciones Sí, las cosas que se dan juventud. en ese ambiente, exacto. De juventud. El caso es que yo decidí irme para Estados Unidos. Y me fui para Estados Unidos en el 75, 76. Tan pronto regresé y duré como 6 meses. Y ya ¿Se me fui fue para- visado o buscó un permiso especial? No, Johnny Ventura me sacó para que yo estudiara afuera. Yo toqué con Oscar de León en el Agualuz. Yo tocaba con la gran orquesta, Sí. pero a Oscar de León, un trompetista no fue, y Johnny Ventura me dijo que tocara con Oscar de León. y toqué en el Agualuz. De ahí yo le dije a Johnny Ventura que me quería ir, y me dijo el tamborero de Solano, Rafael Solano. me ayudó, y el que trabajaba en el estudio de grabación, Julie Ruiz, me llevaron donde Primitivo Santo, que estaba de vacaciones en Santo Domingo. Y le dijeron, mire, este trompetista está tocando muy bien, es joven, a ver si tú le das oportunidad allá, le vamos a conseguir que vaya para allá. Pues hablaron con Johnny Ventura, y Johnny Ventura me dijo, claro, yo te voy a hacer la diligencia, te voy a hacer el favor, pero me dijo bien claro, a estudiar es que va. Y yo no lo defraudé, porque yo creo que no lo defraudé, porque No, claro que no. de allá a aquí hay mucha historia que uno ha Claro. hecho, y eso se lo agradezco a Johnny Ventura en el alma, toda la vida cargo Esa es la con ese importancia, favor. esto es Animando y Ofrendando, conversando con el maestro Elías Santana, trompetista. Esa es la importancia de aquellos protagonistas en la música, en la vida, que siempre, no solamente lo que ellos hacen en su entorno, sino también alrededor. Porque una cosa es el entorno
como usted acaba de indicar, que lo agradece en la vida y ha sido para bien, estudiar, salió de República Dominicana para New York. Entonces, ¿a dónde fue a estudiar en Nueva York exactamente? No, yo cuando llegué allá, empecé seguido con, estaba Héctor Zarzuela, bomberito, era el primer trompeta de Primitivo Santo, y Arely Peguero, la trompetista de la Patrulla 15, sí. Ella era la segunda trompeta. Yo entré como ¿Para ese tiempo ya ella era trompetista? Sí, ella tocaba con Primitivo Santo. Y yo llegué con una carta que mandaron desde Santo Domingo, Julie Ruiz, a Héctor Zarzuela Bomberito, trompetista de la Fania. Bueno, sí, considerado uno de los mejores trompetistas. En ese momento era el mejor. Era el mejor, incluso que en la historia nuestra, en la historia musical, cultural dominicana, casi no lo sabíamos. No, porque él se desarrolló, él es de los lados de Baní, creo que es. De hecho, no, él es de La Vega, creo que es de La Vega. El caso es que mandan una carta a Bomberito diciéndole, Dante Ortiz, que era mi profesor, y Julie Ruiz, diciéndole, te vamos a demandar a este muchacho para que lo ayude y tú seas su papá. Y así mismo fue. El hombre me abrazó, musicalmente hablando, y empecé yo a estudiar con un profesor americano que se llamaba Jerome Calet. Empecé a estudiar ahí, luego y tocando con Primitivo y estudiando con ese profesor. También tuve la oportunidad de estar con Roy Stevens, que es uno de los profesores grandes de trompeta de Estados Unidos. Tuve con uno que se llamaba Caruso, también un gran profesor de trompeta. Tuve con Charles Collins, otro profesor. Es decir que eran profesores privados. No era universidad ni nada, eran profesores privados. Pero profesores privados, pero con una incidencia en la música. Eran los mejores de Estados Unidos. Es decir, que usted viene de ese background. Sí, sí. Que eso es importante. Sí, sí. Porque a veces, como pasa en el caso de Johnny Ventura, que viene del rock, que era lo que estaba de moda, en el caso de usted entonces también, fíjese cómo de la música en lo tropical tuvo esas enseñanzas de músicos norteamericanos. Sí. Bueno, te voy a decir, mi relación allá en Estados Unidos fue con negros americanos. Perdón que diga negros. Sí, con personas para uno diferenciar. Sí. Que dominaban en el jazz. No, en el jazz, y estaba de moda las escuelas de la improvisación. Sí. Entonces me gustaba mucho eso, porque improvisar, como yo lo veo, venía de los palos, sí, de los palos de Vallaguana, de los paleros. Sí, sí. Ahí mamá improvisaba mucho cantando en las décimas. Exactamente. Pues entonces, como trompetista es lo mismo. Entonces estuve en una escuela que se llama Jazz Mobile. También estuve en Berkeley. Ya en los últimos años estuve en Berkeley 2 años y medio. ¿Usted estuvo en Berkeley en esos tiempos? No, en esos tiempos no. Ahora, sí, ya vamos a decir ya viejo. Está bien, pero yo me gané una beca para ir a Berkeley, que me la gané aquí en Puerto Rico. Y de ahí, saltamos un pedazo de mi historia. Pero vamos exactamente a llegar al conjunto Quisqueya. Wow, esa historia es larga. No, pero vamos a resumir. Esto da porque lo que quiero dejar establecido es, como ya dije al comienzo de esta entrevista, muchas personas veo que hace 30 o 40 años hablan de lo que era la música ayer, pero veo que emplean poca experiencia, al contrario de usted, que sigue activo y tiene experiencia no solamente en lo musical, sino en lo empresarial. Esa es y lo he visto en otras entrevistas, hablar de contactos de Gilberto Santa Rosa, entre otros. Sí. No todo el mundo ha tenido esa experiencia y estar activo como está usted, dirigiendo incluso el conjunto Quisqueya todavía hasta el sol de hoy. Uh-huh. Eso es lo que quiero dejar establecido, que la gente habla, no, que ayer, pero la experiencia que tuvieron ayer no la emplean hoy, a veces están retirados. Por eso usted ve que ha cobrado fuerza a veces, y saludos para ellos, los saludo siempre, a los muchachos, Joan Abreu, el mismo Junior Cabrera, entre otros, porque se han dado cuenta, lo que nosotros decíamos hace 20 años atrás, que hay un accionar que la gente no conoce. Y hoy en día se está dando ese fenómeno de artistas incluso que cuando usted lo ve en las entrevistas están retirados, y si no están retirados no están accionando en lo que estaban desenvolviéndose hace 30 o 40 años atrás. Sin embargo, ese no es tu caso. Bueno, yo te puedo decir algo sin que me quede nada y no se escuche que me la estoy echando como decimos todos los dominicanos. Pero aquí en Puerto Rico, la siembra del merengue aquí, que empieza con el conjunto Quisqueya, yo empecé en el conjunto Quisqueya en el 77. Todos los grupos que tú has escuchado en los últimos 40 años, el 80% de ellos yo he trabajado.
y le he pasado parte de la cultura de nosotros, parte de de mi conocimiento, y he aportado a favor no tan solo de que los grupos se peguen aquí, sino a que quede una marca de los que pasamos por aquí en X tiempo. Mañana van a decir, bueno, aquí tuvo el conjunto guía, tuvo Elías, tuvo tal persona, y dejaron esto. Si te vengo a mencionar... Un legado. Un legado. Grupo Manía, Los Sabrosos, Manny Manuel, Grupo Cariz, La Máquina. Wow. La mayoría de los grupos que tú has escuchado, yo he trabajado con ellos de una u otra manera. Hace un tiempo entrevistamos al maestro, casualmente, Orlando Santana. Es mi primo. Su primo, creador del grupo La Máquina. Sí. Y lo ponía ese grupo lo empezamos los dos. Ahí voy. Lo ponía esa perspectiva. Fíjense como usted menciona ahora, y son de los temas que casi nadie abarca. Nadie sabe. Sí. Del fenómeno de Puerto Rico, el talento de Puerto Rico, que en un momento se consideró como algo efímero grabar merengue, pero no sabían muchos que eso tiene una raíz. Sí. Entonces, aunque en la década de los 90, ya en los 90, se perfilaban los frentes, los cantantes, los intérpretes locales, pero los maestros como usted, esa raíz está ahí. Sí. Que muy pocas veces se dio a conocer, que es lo que yo trato de establecer. Había un grado de humildad de uno, que uno se lo guardaba y no decía, sí, pero al final al cabo eso también, como eso pasa como lo colateral, eso afecta lo que es el merengue en sí. Sí. Porque solamente se destacó principalmente el intérprete. Sí. Independientemente de que si había uno que otro que se conocían, que su nombre era sonoro, pero en la industria de la música, cuando se habla, si es del jazz, de la salsa, de la balada, se menciona a todo el mundo. Claro. En el merengue no pasó eso. Y fue lo que hablé con Orlando en su momento. Y a lo mejor culpa de ustedes mismos, por, como dice, esa humildad, pero la industria no vive de humildad. La industria vive de reconocimiento, de legado. Y más ahora que hay un beneficio económico para las personas que aparecen. Exacto. Te voy a poner de ejemplo. Yo trabajé en Suavemente de Elvis Crespo y en Píntame. Sucedió que Suavemente no pusieron crédito. Porque Elvis estaba empezando de nuevo. Sí, exacto. Y entonces, ya como solista. Sí, porque estaba en Sony y acaba de salir de Manía. De Manía, sí. Y para que lo aceptaran en Sony, empezamos a hacer un trabajo fuerte para que lo aceptara Sony como solista. Como solista, sí. El caso es que a él se le pasó, o no sé qué pasó, que en los créditos de Suavemente no puso. Y yo fui que hice la mezcla. Preparé de Suavemente. ¿Usted fue que hizo la mezcla de Suavemente? Del disco completo. Lo que pasa es que yo hice eso se hace como una maqueta. Sí, una maqueta. Y esa maqueta después que se hace, pues tú tienes el primer tema y después todos los demás se van por ahí mismo para que tengan el mismo color. Lamentablemente ese disco el que se pegó fue Suavemente, no se pegado todo el LP completo. Comenzó con Suavemente, el que poco a poco, pero el que fue el boom fue Suavemente. Suavemente. Entonces, cuando iba a buscar los créditos que me llegaron, diablo, pero aquí yo no estoy, no había nadie, ni yo ni nadie, no pusieron a nadie. Entonces vino Píntame, ahí también los créditos, entonces ahí pusieron mucha gente, no sé por qué, todo el mundo quería guisar. Pero anyway, lo que te quiero decir, que culturalmente, en todas esas personas que han hecho éxitos, y de aquí, puertorriqueños y grupos, muchos de ellos tienen el sazón de nosotros. No, eso yo lo sé. Lo único que usted fue atando a cabo lo que yo siempre he planteado. Fíjese que hablé de hace 40 años atrás y hoy en día, que lo conversé con el maestro Santana, según lo que uno con su poca experiencia establece, decía, pero es que hay unas bases de músicos dominicanos en Puerto Rico que ellos, como usted acaba de indicar, que no por humildad, pero es que la industria no vive de humildad, la industria vive de lo que es, lo que usted hizo y ese legado y el beneficio que siempre ha tenido el compositor, porque antes mayormente se pensaba en el autor de una canción, hoy en día no, hoy en día está el compositor, el trompetista, todo el mundo tiene derecho a recibir un beneficio. No, y te voy a enseñar algo que salió el año pasado y yo no quise publicarlo. Porque en ese aspecto yo creo que soy un tonto. Porque si yo soy el que cocino,
Claro. Después que tú comes y digas que la comida está buena, también tienes que decirle a uno, mira, lo hiciste bien, cocinaste bueno, pero a veces uno no se gana ni siquiera eso. Pero sin embargo, Estados Unidos sí toma en cuenta eso. Todo eso. Es la tarde alegre animando y ofretando el fiscal del merengue. Escucharon esa entrevista, segunda parte, con el maestro Elías Santana, hablando de sus comienzos, inicios, músicos, recomendaciones, principalmente de parte de Johnny Ventura, ya fallecido, el caballo mayor, sus aportes dentro de la música, dentro y fuera de República Dominicana, principalmente aquí en Puerto Rico, Isla del Encanto. Ahí escucharon que más de un 80% de los proyectos musicales a nivel de merengue aquí en los últimos 40 años él ha tenido incidencia. Así que continuaremos con esta entrevista la próxima semana con el maestro Elías Santana. Cuando lo vea o llámelo, dígale, maestro, lo escuché en la tarde alegre con el fiscal del merengue. Vamos a hablar con el maestro también, hablar de la trompeta, si va donde Mano Santa.
Yo tengo mi orquesta, ¿verdad? Aquí. Y estoy tocando un día, el 23 de diciembre, en el Club de los Ingenieros, de abogados de aquí. En colegio. En el Colegio de Abogados, exacto. Un 23 de diciembre. Y le digo a los músicos, con mi orquesta, voy a ir a Santo Domingo a celebrar el 24, pero vuelvo el 25 que tocamos aquí. Me hicieron una protesta, una huelga. No, si te vas cuando venga no tiene orquesta. Pues yo vine, me fui como quiera y cuando vine llamé a todo el mundo, señora, hay que tocar el baile. Tenía todo el mundo cara, pero tocamos el baile en el colegio, tocamos el baile. Pero de ese baile salí yo para los años 40, que iba a tocar Toño Rosario. Y nada, estaba dirigiendo Heredia, Julio Heredia, mi compadre. Y Toño estaba tocando por ahí por la isla y iba a cerrar el sitio. Y yo te quería esperar por Toño para escucharlo. Yo no tocaba con él, yo estaba ahí dándome un par de tragos. El caso es que Toño llega y había botado el primer trompeta en el baile anterior, ese mismo día. Y entonces mi compadre Heredia me dice, compadre, ¿usted debería tocar? Digo, ¿qué pasó? Sí. No, claro. Pues toqué. Cuando bajo, Toño dice que me quería a mí. Hablo con Ivette Cintrón y yo le dije, bueno, como yo tuve el percance con mi grupo, yo dije así, volado, solo si me dan el doble de lo que ganaba en mi trompeta. Y sí. Toño dijo, no hay problema. Ahí empieza la historia con Toño. Empecé ahí y duré con Toño 9 años. Ahí... nada, la historia se sabe. Sí, hablando exactamente de Toño, con el transcurrir de los años, se ha determinado, no se ha determinado, no. Ha demostrado Toño Rosario que es un artista a carta acabar en el sentido de lo que debe ser un cantante, no importa si es balada, merengue. Y en el merengue se da un poco fenómeno al estilo Toño Rosario. Uh-huh. Principalmente venir de la industria musical y yo entiendo que Toño sí, de los hermanos Rosario, pero como solista es de Puerto Rico que sale. Bueno, claro, se quedó aquí como solista y floreció. Exacto, ahí es que voy. Entonces, pero veo que como que con el transcurrir del tiempo se ha demostrado la solidez de Toño como cantante, es decir, independientemente de las altas y las bajas, uh-huh, algo que él ha podido mantener es principalmente su feeling artístico, que Toño, muy pocos cantantes de los Toño, 80 lo mantienen. Toño es un artista, es un guerrero, pues yo me lo chupé por 9 años y él no se echa para atrás, él tiene mucha fuerza de voluntad, él canta todo y nunca se pone ronco. Incluso aquí llegó un tiempo cuando estábamos con Rafi Pina, que bajó mucho la popularidad, y el de la idea de llevarse a Toño de aquí de Puerto Rico para Santo Domingo fue mía, y yo me encargué de todo para que se fuera conmigo para allá, porque había unas situaciones ya económicas, sí, que daba pena. Sí, a ver. Pero... oye, yo resurgir que hubo con él, principalmente tanto la bachata, a nivel de la bachata, creo que su última producción que hizo, más el tema Alegría. Alegría, eso lo diseñé yo y los músicos. O sea, todos creamos algo. O sea, todo el mundo puso un granito. Sí, un granito. Y resultó, como yo era el director, yo organicé cómo iba a ir el tema, que ha sido un éxito hasta hoy. Hasta hoy, sí. Entonces los músicos que tenía eran muy cooperadores para cualquier tema, cooperaba todo el mundo. Por ejemplo, de ahí salió el Culiquitaca. De ahí salió Estoy Contento, A Ti Te Gusta. Todos esos temas los inventamos nosotros en la tarima. O sea, violentamente el grupo estaba violento en cuanto a creatividad. Sí. Hay un artista que se adaptó a los nuevos tiempos. Sí, porque allá, cuando nosotros fuimos a Santo Domingo, me acuerdo que yo le dije a Toño, aquí estábamos tocando, por ejemplo, acabamos de hacer un LP que se llamaba, que sale, no puede haber, sí, pero no podíamos entrar a Santo Domingo con ese color. ¿Por qué? Le dije yo, no podemos entrar con ese color. Porque en Santo Domingo estaba los mamberos. Ahí es quien estaba el tema que estaba hablando, que de hecho donde está la bachata que le hizo Joe Vera. No, eso lo hicimos en Santo Domingo. ¿Eso ya lo hicieron en Santo Domingo? En Santo Domingo. Donde está ahí, de lo que te has perdido, ahí está ahí romántica. No, la bachata.
el último disco que hizo en Puerto Rico es donde está Resistiré, creo que está Resistiré. Y también está Romántico. Bueno, de verdad que no me acuerdo, Sí. pero ¿tú sabes dónde está la bachata esa? Nosotros estábamos tocando en un sitio en Santiago y me acuerdo yo que se llama Las Vegas de Santiago, pero más para abajo había otro club y yo veo que todos los carros están yendo para allá. Yo digo, mire, ¿quién es que está tocando por ahí? Que veo el sitio de nosotros vacío y hay un tipo, un tipo que le dicen el Mayimbe. Digo, es Fernandito. Pues yo cogí para allá pensando que era Fernandito, porque estaba cerca. Sí, Estaba cerca de donde estábamos y como nosotros no íbamos a empezar todavía, cogí para allá. Cuando veo que subo a la tarima, veo a este señor vestido de blanco con una guitarra, era Anthony Santos. Y yo veo ese interior encima de ese hombre que en la tarima no la... Digo, diatre, pero ese tipo es una estrella. Voy para atrás y pero usted ya había escuchado de Anthony Santos, sus temas, y voy para allá y todo eso. Usted ya, no lo había escuchado, pero yo nunca lo había visto en un espectáculo. Exacto, en vivo. No, jamás, porque yo vivo en Puerto Rico y aquí no había venido nunca. Exacto. No había venido nunca. Y yo la bachata, en realidad, no la escuchaba en ese momento que estaba pegado. Yo no escuchaba bachata. Sí. Yo estoy en otro mundo de jazz, de los merengues. No es menospreciando, sino que... No entiendo. Estaba en otro mundo musicalmente hablando. Exactamente. Pero entonces le digo yo, mira, acabo de ver a un tipo cantando allí que le dicen el Mayimbe, que eso es lo que se va a pegar. Así que nosotros vamos a hacer una bachata. Enamorado estoy. De Llovera. Seguido, y Toño no quería. Entonces también hicimos una cumbia. Sí, una cumbia que hicimos, sí. ¿Verdad? Eso era cubriendo todas las áreas para que nadie se nos fuera adelante. E incluso yo le dije al Torito en Las Vegas, graba bachata. No, que como que lo había hecho en una ocasión, pero Torito estaba compitiendo con nosotros. Sí, no. Con un tema en vivo, nosotros con alegría y él con otro tema. A mí, y yo, lo que ve la bachata, míralo hoy en día. Y yo le dije a Toño, vamos a grabar bachata, pero después de esa que hicimos, no quiso seguir haciendo bachata. Y como después vino con AIOU, que del mismo no, es que me votaron y perdió el norte. Porque quien lo está dirigiendo, oye, Toño puede ser un artista, cantante y de todo, sí, pero sí. Y él sabe lo que quiere, pero él no la tiene toda. No, claro, eso es normal. Entonces, los músicos que tenemos cierta visión, sí, que lo dirigíamos a él, porque todos los discos que él ha grabado y ha tocado, él ha puesto la voz. Pero los arreglos y todo son músicos que lo han hecho. Claro. Lo que tú estás diciendo es que hay que empezar a hacerle ver a la gente, claro, el equipo atrás. Porque es que eso se da en la salsa, en el jazz, en la balada se da. En la industria de la música, y lo digo, lo terminé de aprender aquí en Puerto Rico. ¿Por qué digo lo terminé de aprender en Puerto Rico? Porque en la República Dominicana, que yo no soy músico, pero siempre la sonoridad de Manuel Tejada, Bertico Sosa, siempre estuvo. Ajá. Aunque la industria musical, Ramón Orlando, la industria musical no está estructurada como en Puerto Rico. Sí había nombres, como repito, existe el nombre como Manuel Tejada, que sigo velando que le otorguen un soberano. El propio Ramón Orlando. Él fue el que me hizo el arreglo de Amaro Morir. Exacto. Fue Manuel Tejada. Manuel Tejada, Bertico Sosa. Tremendo músico. Tremendo. Pero en cuanto a lo que es la estructura de lo que el mundo de la producción, de la proyección de la música en nuestro país, eso como que está un poco atrás todavía. Se esconde mucho realidades porque los créditos se lo quieren llevar nada más los cantantes. Se lo quieren llevar, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Alegría lo hicimos los músicos. Yo fui que inventé los mambos. Pedro Mateo hizo Pedro Mateo. Los mambos lo hizo David Santana, con un mambo que él metía con Wilfrido Vargas. Y yo adapté los mambos de trompeta y la estructura del tema completo. Ahora hay un lío con eso porque ahora otro ¿están cobrando? No, aparte que estén cobrando, lo pusieron como que fueron ellos. Sí, pero eso es demandable. Para que sepa. Entonces, ¿qué pasa? Ese robo de que le hacen a uno se queda callado como para que no lo busque, porque después no te quieren buscar para tocar. Siento que en el grupo tiene ese temor. Eso en el mundo de las demandas hay repercusiones. Y usted dice que tiene miedo a esas repercusiones, pero siempre y cuando no sea un reclamo justo. Cuando son reclamos justos, no puede haber repercusiones. Porque si alguien, incluso, y perdone que
recuerdo de esas historias que uno ha buscado en un momento dado, hay compositores que le adjudican su composición a otros. De hecho, el de apellido Cabrera, el del compositor de Tú me haces falta, tuvo que luchar para que Armando Cabrera, que lo popularizó, de los artistas internacionales que popularizó esa canción, José Feliciano es uno. Pero Armando Cabrera pasó mucho trabajo para que le adjudicaran la autoría de ese tema, según datos que he podido leer. Como usted dice, lo mismo que a veces hay canciones, autores, que es lo que sigo abundando. A veces he visto trabajos por ahí que dicen, tú sabías que tal compositor era dominicano, pero no es que si lo sabía o no, es que no es una cultura. Y esa cultura tenemos que implementarla. Y más ahora. Y esa cultura... Hay un beneficio económico que uno puede mañana retirarse con el beneficio de que va a recibir por lo menos 2 centavos. Exacto, y aparte del beneficio que recibe usted como el autor, también el país con bandera musical. Entonces tenemos grandes... Porque yo considero, repito, mis consideraciones no son ley, batuta y constitución, pero yo pude crear una teoría desde mi punto de vista. Si la música es universal y basado en lo que usted dice, lo que hizo en Puerto Rico, nosotros entonces mal acostumbramos al mundo que si no es un dominicano no se puede hacer un merengue. Yo creo que para mí eso ha sido un error, porque si la música es universal y tenemos dominicanos que son directores de orquesta sinfónica, ¿por qué no puede haber un chino que cante merengue? Independientemente, ahora lo que yo puedo establecer es, sin ser músico, lo que tú no puedes es cambiar el patrón del origen de donde es la música. Tú puedes hacer fusión, y creo que nosotros mal acostumbramos al mundo, porque si en el bolero tenemos boleristas en Chile, en Puerto Rico, en Cuba, ¿por qué no puede haber merengueros en Puerto Rico, en China? Digo yo, ese es un punto de vista mío. Lo que pasa es que el merengue es una música demasiado fuerte. ¿Te crees? Y claro, donde llega, te voy a hablar antes de tu nacer. ¿Cuántos años tú tienes? 5'2". 5'2". Bueno, pues esos años tengo yo aquí, cuando tú estabas bebé, en Nueva York, tocando, cuando estaba los tiempos de la Fania, que competían todos los cubanos, el mismo Pacheco no decía que era dominicano. Y yo tengo un cassette donde él habla mal en contra del merengue. Entonces, te estoy hablando que eso viene desde los 70, 60 y pico. Los cubanos querían dominar. Dominaban. No, dominaba la salsa. Porque aunque ellos querían identificarse como cubanos, nunca le dieron crédito, le dieron a Puerto Rico. Sí. Fue a Puerto Rico. Él era dominicano, ¿verdad? Y Jerry Masucci, el dueño de la Fania, ¿verdad? Judío. La hija que estaba con Pacheco, judía. ¿Por qué se le adjudica a Puerto Rico? Lo de salsa a Puerto Rico. Porque buscaron todos los cantantes buenos de aquí. La influencia. Pero entonces, nadie sabe que Pacheco era dominicano, que Bomberito era dominicano, que el trombonista, se me olvidó el nombre. Sí, hay otro también que... Dominicano, Héctor de León, arreglista de la Gigi, de la Lupe, arreglista de Tito Rodríguez, arreglista de este salsero de aquí que peleaba mucho en contra del merengue. Digo, peleaba no. Tony Vivencia. Lo dijiste. Ese. Sí, Tony Vivencia. El que le hacía los arreglos, muchos arreglos de él, era Héctor de León. Por ahí es que voy. Porque... O sea, tú ves todo lo que te estoy mencionando. Claro. Tito Rodríguez, el arreglista, era dominicano. Pero es que ahí donde voy, no hay una cultura. Lo que te doy el la a ti. Sí. Es lo mismo que está pasando ahora, Sí. que uno no se identifica y la gente no sabe que los que están trabajando, haciéndole la zapata al edificio que están construyendo de nuestra música, somos dominicanos. Y eso es lo que yo siempre en los últimos 20 años venía observando. Y tienes razón. Y decía, pero es que tiene que ir más allá de hablar de apoyo a un tema, sino del aporte que se hace, que está ahí. Claro. Incluso yo le he dicho a Javi varias veces, Javi, y el mismo le dijo, se supone que hoy el conjunto Quisqueya, la Universidad de Puerto Rico, se supone que le haga un honoris causa al conjunto Quisqueya, porque si esos estudiantes, usted sabe que el conjunto Quisqueya es de los pocos grupos que es egresado de una universidad.
porque si ellos vinieron a estudiar a la UPI, ¿verdad? Y dentro de lo que es la nostalgia de su país, crean un grupo, aunque el grupo no lo hicieron ellos en la universidad, pero simbólicamente sale de ahí, porque ellos vinieron a estudiar a la UPI, y para crear ellos mantenerse en ambiente, crean el conjunto Quisqueya. Entonces se supone, trate de gestionar, no sé quién es que eso lo va a hacer, que alguien del único grupo que tú puedes decir, de los pocos grupos en el mundo que son egresados de una universidad, es el conjunto Quisqueya, por sus integrantes, parte de ellos, que vinieron a estudiar. Incluso me voy más lejos. Tú haces un concurso y le dices a la gente, ¿dónde es el conjunto Quisqueya? Y la gente no se lo va a ganar. O la gente te va a decir a ver como de Santo Domingo, no, conjunto Quisqueya de Puerto Rico, independientemente de que esté formado por dominicanos. Y se lo he dicho a Javi, se lo he dicho ya más de 10 veces. Pero es que nosotros mismos decimos que el conjunto Quisqueya es de Puerto Rico, pero que los integrantes somos dominicanos. Bueno, claro, sí. Pero porque ese grupo nació aquí. Exacto. O sea, donde nace uno, donde nace la persona, es que es de ahí. No, y una particularidad que tuvo el conjunto Quisqueya es que, a pesar de que en esos tiempos el merengue no tiene el arraigo que tenía, sin embargo tuvo una particularidad. Que pudo penetrar en la televisión de Puerto Rico, claro, un grupo formado aquí, pero con la música de su país de origen, la República Dominicana, y la conjugación que logró hacer dentro del ambiente musical aquí en Puerto Rico, Isla del Encanto. Es como la hija mía. Claro. La hija mía es dominicana de sangre, pero es puertorriqueña, sí, pues nació aquí. Claro. Lo mismo del conjunto Quisqueya. Maestro, hablando de aportes, no solamente su aporte ha sido en la música, sino a nivel social en otros renglones, porque la música es un renglón social. Dentro de su familia veo que a nivel deportivo también usted ha sabido sembrar. Sí. Y estoy hablando exactamente en el voleibol, principalmente en el béisbol. Sí. Una de las más destacadas voleibolistas en los últimos 15 o 20 años es su hija, Dali Santana. Gracias a Dios. Ha sido una bendición para mí que en Puerto Rico haya nacido una estrella. No lo digo porque es mi hija. No, que los numeritos están ahí. Sí. Gústele o no le guste, están los numeritos ahí. No lo digo por echar fuego. Lo digo porque yo estoy orgulloso de mi hija. Porque yo sé lo sacrificado que ha sido, todo lo que hemos tenido que pasar para que ella sea una atleta destacada. No tan solo en Puerto Rico, sino en Europa. Y ella con mucho orgullo dice siempre, no, yo soy puertorriqueña, pero tengo mi sangre dominicana, porque mi papá es Elías Santana. Así es, qué bueno. Entonces, estoy orgulloso de ella, porque yo sé qué difícil fue llegar hasta donde ella llegó. Por circunstancias... Ella juega en la posición de atacante. Ella es atacante, sí. Es esquina, como le dicen aquí. Sí. Sí. Y en el caso de su hijo que juega béisbol, en el béisbol AA. Él juega la Coliseba y juega la AA. Juega la liga de... ¿cómo se llama? Está con San Sebastián, que juega a nivel isla. A nivel isla. Y en Vega Alta. En Vega Alta todo juega con los... Entonces, ellos son exactamente de Corozal. Son de Corozal, nacieron en Corozal. Además de tus hijos, es de Corozal. ¿Cómo se da entonces eso de...? Porque su hija sí ha jugado con Corozal. Sí, con las Pinky ganó, sí, el torneo. Cuando ganó el torneo, hace creo que 2 años atrás ya estaba. Ahora no puede jugar con ella porque ella, los años que le queden de rodilla, porque ellos se lesionan mucho. Claro, sí, definitivamente. Bueno. Ella quiere aprovecharlo para almacenar dinero, porque el voleibol no dura muchos años. Ella quiere tener sí, un mejor desenvolvimiento económicamente hablando. Seguir jugando en Europa, porque ahí, claro, lo económico. Sí. Ella representó por 10 años el equipo nacional de Puerto Rico. Ella entiende que ya se merece acumular dinero para su vejez. Y ese es el punto que quiero traer a la colación. En el caso de ustedes, es un gran aporte en lo musical. La historia está ahí. Independientemente, para muchos sabemos y conocemos, quién no conoce o ha escuchado el nombre de Elías Santana, pero hay unos aportes que se han quedado un poco en el anonimato y es lo que se debe trabajar. Más allá de hablar de porque como he dicho,
La gente cuando habla de apoyo entiende que apoyo debe ser un tema y se acabó. Pero ese tema va a pasar. Ahora, el aporte, el legado, a la hora de hablar de merengue en Puerto Rico, reconociendo el talento de Puerto Rico, también hay una base comenzada, implementada por muchos dominicanos, claro, como usted. Claro que sí. Y eso sabemos, aquí en Puerto Rico hay arreglistas de Puerto Rico, que es otro punto que casi no se toca, es decir, aquí hay buenos trompetistas en el merengue, claro, allá incluso hay tamboreros, hay guireros, de todo. Y ese buenos, punto se toca buenos. muy poco. Sí. Por eso es que digo que si la música es universal, nosotros mal acostumbramos al mundo que todo, bueno y repito, si es en el bolero, tenemos boleristas en México, en Puerto Rico, en Cuba. Entonces el merengue tiene que ser un dominicano obligado. No, lo único que tiene que existir es la base original de la música. Y amén el que quiera hacer una fusión. Pero ojalá que un chino comience a cantar merengue. Ya los hay. ¿Eh? Ya los hay. Yo los tengo. Y bachatero. Chino. De Japón y chino. Sí, yo los tengo. ¿Y cuándo lo vamos a ver? Bueno, ahora mismo yo estoy trabajando una muchacha, tal vez la vas a escuchar pronto. Se llama Ayako Oshi. Ok. Ella está cantando bachata. Bien. Bien. Ella no sabe, La fonética. no, fonética es lo que está usando. Sí. Ella lo que no sabe es qué está diciendo. Ok. ¿Qué es el significado? Sí. Por eso pueden leer el español Sí. exacto como está. Escrito ya lo leen igualito que nosotros, pero no saben lo que están leyendo. Sí. Okay. Pero Eso mira, pasó con la Orquesta de la Luz. exactamente. Pero déjame decirte algo antes que se me olvide. Hablamos de la hija mía del voleibol, ¿verdad? Sí. Dali Santana. Su hijo, el nombre. Elier Santana. Elier Santana. Pero tengo una chiquita que también se llama Dariana Santana. Dariana Santana. Que está jugando el voleibol y va muy bien. Así Va súper bien. que atentos y atentas a entidades de nuestra comunidad. Estos reconocimientos que se hacen, menciones que se hacen, es importante ir cambiando el patrón. Cambiando el patrón de reconocer a veces, no, digo, respeto el derecho de reconocer a quien quiera. Pero hay muchos talentos y aportes que tenemos que todavía no hemos tocado. Así que vayan pensando en este nombre, Elías Santana y su familia. Gracias, maestro. Muchas gracias a ti. Maestro, pero usted tiene también un trabajo de jazz. Sí. Se llama Melodía de un Sueño. Eso con una big band tocando merengue y jazz. ¿Cuándo grabó usted eso? Eso lo grabé yo hace tiempo, pero ahora fue que lo mastericé y lo saqué al aire. ¿Cuáles músicos trabaja usted, incluyendo a Crispín Fernández? Crispín Fernández grabó los 5 saxofones, 4 trombones, 5 trompetas y los mejores músicos del país. Ok. Y lo pueden buscar en las redes como Melodía de un Sueño. Melodía de un Sueño es el primer tema. Ok, bueno.